Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos observas, según nos estás viendo, según nos estás escuchando. Quiero agradecerte al que estés aquí para meditar una vez más en la palabra del Señor. Estamos estudiando un tema más y este tema está en el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel. Estamos hablando sobre el tema, la respuesta de Dios es mi devoción. Como dije, perfecto, la respuesta de Dios es mi devoción. Wow. La oración es una manera importante para que nosotros los cristianos establezcamos una relación personal con nuestro Dios. Es por eso que aprender cómo orar es sumamente importante. Sin embargo, muchos cristianos se sienten perplejos. Todos los días oramos por la mañana, por la noche, también oramos antes de comer o cuando tenemos reuniones. Además, cada vez que oramos, decimos mucho al Señor y oramos por mucho tiempo. Sin embargo, siempre sentimos como si Dios no estuviera ahí. De hecho, hay razones por las que Dios a veces no escucha nuestras oraciones. Les voy a compartir algo breve, sobre todo por ahora, sobre este tema. Veamos al punto de mi vista personal. Es como si solo estuviéramos hablando con nosotros mismos muchas veces, cuando estamos orando. Y nuestro espíritu no siente paz, no siente ni alegría. Por eso la pregunta al aire sería, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Cómo debemos orar para que podamos recibir el favor de Dios? Vamos con la primera objeción. Miren, la primera pregunta al aire. ¿Oramos a Dios con un corazón sincero? Hay que contestar esta pregunta para entrar al tema. ¿Oramos a Dios con un corazón sincero? El Señor Jesucristo dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario ciertamente necesario que estos adoradores al Padre busca que le adoren. Pero escuche esto muy importante, hay dos palabras importantes, en espíritu y en verdad. Palabras de Jesús nos muestran cómo debemos orar para adorar a Dios según sus intenciones. En lo que Dios más enfoca es si tenemos un corazón sincero cuando estamos ante Él y si le decimos palabras sinceras y verdaderas, siempre y cuando tengamos un corazón reverente hacia Dios y tengamos un corazón sincero cuando oramos a Dios, Dios encontrará nuestras oraciones aceptables. Sin embargo, cuando oramos a Dios, a menudo somos incapaces de guardar silencio ante Dios y de usar un corazón verdadero para orar a Dios. Nuestros labios se mueven, pero nuestro corazón está pensando en la familia, está pensando en el trabajo, está lleno de pensamientos ansiosos. A veces nuestros labios se mueven, pero nuestros corazones no se mueven. Debemos conjugar tres cosas, tres elementos que son poderosos en una oración eficaz. Debe haber consistencia, debe haber coherencia y debe haber congruencia. Escuche, esto es muy importante. Consistencia, coherencia y congruencia. Y a veces estos tres elementos en nuestra vida personal no son congruentes. A veces lo que decimos a Dios no es una realidad. Lo que sentimos no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Como vivimos, nada tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces no tenemos una actitud honesta y simplemente estamos haciendo las cosas por inercia y dándole vueltas al pasado, actuando de manera superficial. Incluso frecuentemente decimos algunas palabras solemnes, pretenciosas y vacías. Palabras que simplemente suenan bien y algunas palabras diluidas que intentan engañar a Dios. Por ejemplo, te amo, Señor, cuando en realidad amamos más al entorno familiar, más a nuestra carrera
en realidad no estamos diciendo la verdad. Cuando hay que priorizar, Dios es el que pasa al segundo término. ¿Quién sabe a qué término pase? Pero no toma el primer lugar. Pero cuando decimos, cuando oramos, oh Señor, te amo, estoy dispuesto a renunciar a todo y gastarme por ti con todo mi corazón, y en realidad no es cierto. No es cierto. Qué pena, sí, qué pena. A veces hasta nos atrevemos a decir, Señor, si tú me sanas, si tú me das esto, si tú haces esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Queremos condicionar a Dios. En realidad Dios no necesita nada de nosotros. Dios es Dios. Nosotros somos simplemente creación de Él. Tal como son los árboles, como son los pájaros. En nosotros hay un propósito de bendición mayor. Pero no tenemos el derecho de querer condicionar a Dios. Segunda objeción. Rogamos a Dios con razonamiento, es la pregunta que tenemos que contestar. Rogamos a Dios con razonamiento, con raciocinio. Gran parte del tiempo, cuando oramos al Eterno, exigimos a Dios ciegamente cosas. Tenemos todo tipo de peticiones extravagantes para Dios. Por ejemplo, si no hay trabajo, le pedimos a Dios que le pedimos que nos provea de trabajo. Si no tenemos un hijo, le pedimos a Dios que nos conceda un hijo. Si estamos enfermos, le pedimos a Dios que sane nuestra enfermedad. Y si nuestras familias están experimentando dificultades, le pedimos a Dios que nos ayude. Personas de negocios oran a Dios y le piden que les bendiga para que puedan hacer mucho dinero. Los estudiantes le piden a Dios que los bendiga con inteligencia y sabiduría. Los ancianos le piden a Dios que los proteja de enfermedades y calamidades para que puedan pasar sus últimos años en paz. Miren, en la vida, independientemente de con qué dificultades y pruebas nos encontremos, nunca somos capaces, escuche esto, nunca somos capaces de someternos a la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros no queremos cumplir con Dios. De ese tamaño. Escuche bien esto. Es muy interesante saber esto. Siempre esperamos que Dios nos salve de nuestros problemas, que ya no suframos. Siempre le pedimos al Señor que nos proteja para que podamos ser felices definitivamente y estar tranquilos. Muchas veces este tipo de oración no es una oración con raciocinio, porque exigimos a Dios lo que nosotros no somos capaces de dar. Queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros no somos capaces de cumplir. Aquí entra la coherencia. La oración eficaz debe darse con coherencia. Y dentro, si nosotros adentramos a la coherencia se va a dividir en dos ramas importantes. Al orar, tienes que utilizar tu razonamiento, tu raciocinio, y saber que debe haber coherencia en lo que está pasando en nuestra vida. Y puede ser por el aspecto divino o por el aspecto humano. En el aspecto divino, a lo mejor Dios lo tiene centrado en un proceso. Simplemente Dios quiere que tú cambies tu carácter, cambies tu actitud, tu forma de ver alguna cosa o algún determinado punto en tu vida. Y Dios no lo cambiará, o Dios no quitará eso hasta que tú cambies. Entonces, tan fácil como entrar a la siguiente parte del proceso y lograr lo que Dios quiere para que sea quitado, así de fácil. Pero así puedes orar mucho, puedes pedir a toda la iglesia, puedes ponerte en una red de oración a nivel mundial, pero si tú no dejas que Dios termine el proceso de tu vida, no se quitará lo que tú estás pidiendo. Ahora vámonos por la parte humana. Puede estar centrada en una vida no alineada con Dios.
Así que yo puedo estar orando, puedo estar en cadena de oración, ayuno de 21 días, no sé cuántas personas pudiéramos involucrar, pero si tú no te alineas con Dios, el problema seguirá por los siglos de los siglos, porque el problema no está en Dios, está en ti mismo. Y a veces decimos es que por culpa del pastor, por culpa de la pastora, del hermano, de la hermana, pero en realidad nosotros somos los culpables. Y esto tenemos que analizarlo. Y no lo soluciona la oración, lo solucionas tú y lo soluciono yo. Así de fácil. Más bien, implica pedirle cosas a Dios y pedirle que haga las cosas según nuestros propios pensamientos y bajo nuestras propias condiciones. Las personas creen en Dios, esperan que Dios satisfaga sus peticiones y deseos, y esto es como entrar en un acuerdo comercial con Dios sin una pizca de conciencia ni racionalidad. Este tipo de personas no tiene ni fe ni amor genuino por Dios, ni tampoco obedecen, ni respetan genuinamente a Dios. Más bien están usando a Dios para alcanzar sus metas. Esto es precisamente esto que estamos hablando. Este pueblo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 15:8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El profeta Isaías también lo dijo. Por lo tanto, Dios no escucha a la oración de las personas con intenciones inapropiadas. Lo digo sin pena de decirlo. Las dos afirmaciones mencionadas creo que son las razones importantes por las que el Señor no escucha nuestras oraciones. Todo lo que podemos hacer es presentarnos ante el Señor, buscar su voluntad y reflexionar sobre esto. También debemos buscar cómo orar al Señor para que Él nos escuche. Esta es una verdad a la que tenemos que asimilar urgentemente. Ahora bien, tómalo en consideración, implementalo para que sepas cómo orar según las intenciones de Dios, y en la medida de lo posible que lo pongas en acción todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón. Creo que si es así, el Señor escuchará nuestras oraciones. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, el anciano dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Perdón, voy a repetirlo nuevamente. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, si queremos enfocar el tema, podemos decir que el cristiano fiel que enfoque su vida en Dios debe reconocer la soberanía de Dios. Debe vivir conviccionado, declarando que todo lo que posee es del Eterno. Voy a repetirlo nuevamente. Un cristiano fiel que ha sido llamado, que ha sido conviccionado en Dios, debe reconocer la soberanía de Dios y debe vivir conviccionado, declarando que todo lo que posee es del Eterno. Estamos en la lectura de 1 de Samuel capítulo 1, versículo 19 al versículo 28, y dice de esta manera. Escuche bien. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño.
Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Interesante pasaje bíblico. Vamos a reflexionar en el tema. Estamos reflexionando en el tema y lo vamos a hacer bajo 3 aspectos espirituales. La primera es: Dios sabe tu necesidad. Como dije, perfecto, Dios sabe tu necesidad. En el antiguo Israel, fracasar para tener hijos era considerado como una tragedia familiar, por varias razones. En una cultura agraria, los hijos eran necesarios para ayudar en el trabajo de cada día. Sin hijos, el nombre de la familia pues no sería preservado. Y sin ellos, la familia sería incapaz de mantener su lugar en la tribu. Finalmente, una mujer sin hijo nunca sería la madre o una antepasada del Mesías prometido, porque esa era una versión que se manejaba de forma tradicional por todas las generaciones. Elcana tomó una segunda esposa llamada Penina por una razón que era legítima en su tiempo histórico. Su primera esposa era estéril y en ese tiempo la culpa por no tener hijos era siempre asignada a la mujer, y la esterilidad era a menudo causa de divorcio. Podemos leer detenidamente la expresión "y levantándose de mañana adoraron", y Ana, aquí podemos ver que podía alabar genuinamente al Señor en fe mientras la promesa todavía no se cumplía. ¡Qué ejemplo tan glorioso de fe! Y Jehová se acordó de ella al usar el término "se acordó". El usar el término "se acordó" aquí debemos entender que es una figura retórica. Esta figura retórica se llama antropomorfismo. Es una manera de explicar las acciones de Dios en términos humanos que nosotros podamos entender, pues prácticamente. Por eso se usan este tipo de figuras retóricas. Incluso ni importaba que se describiera a la perfección la acción de Dios. No es como si Dios hubiera olvidado alguna vez a Ana, sino en realidad era una figura retórica llamada antropomorfismo. La expresión "al cumplirse el tiempo", esto quiere decir que no sucedió enseguida lo del embarazo de Ana. Cuando Ana recibió esa palabra del sacerdote: "Ve, hija, y será hecho como tú pides". O sea, aquí entendemos, al cumplirse el tiempo, esto no quiere decir que sucedió enseguida. Ana tenía suficientes razones para desanimarse, pero cuando vino la promesa de Dios, ella no perdió su fe en esa promesa. Incluso cuando se tomó el tiempo, ella es un gran ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, como lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Así que significa que aunque su esposo se llegó a ella a su regreso, y Dios se acordó de ella y tenía la intención que a su tiempo le daría la bendición, ella no concebió a la primera, sino muchos días o un buen tiempo después. Ana está en espera de la respuesta de Dios a una gran aflicción. Así que esperar en Dios en su tiempo perfecto es lo recomendable. Por esto Ana buscó al Señor porque no tenía hijos. Según el versículo 10 de este capítulo que leímos, dice: "con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente". Esto se llama oración del corazón. No oró como los fariseos con mucha elocuencia en público, sino que clamó desde lo más profundo de su corazón. Sus ojos en llanto, sintiéndose impotente, fue su fe en Dios que le llevó a interceder así. Dios permitió que Ana fuese grandemente afligida para que comenzara a buscar al Señor de todo corazón. ¿Acaso no es verdad que la aflicción nos convierte en gente de oración? Es la pregunta para ti y para mí. Porque a veces no nos acordamos de Dios, pero tenemos un problema, inmediatamente viene a nuestra mente Dios. Su actitud en la oración de Ana fue loable, no solamente por su sinceridad, sino también por su respeto hacia el Señor.
Se dirigió al omnipotente, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a mi aflicción, a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. El versículo 11 lo está diciendo. Primero aquí tenemos que reconocer que ella está reconociendo, valga la redundancia, el señorío de Dios sobre su vida, llamándole Señor. Y en segundo término, tenemos que reconocer que Dios o ella reconoció que Dios no le debía absolutamente nada. La mujer dependía de la voluntad de Dios. No se presentó exigiendo, ni demandando, ni declarando, sino rogando y suplicando. Tampoco se puso a confesar positivamente, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. No, fue una mujer realista. Pidió al Señor que actuara con su poder. La palabra eterna nos dice que Ana oraba largamente. Ya en el versículo 12. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo estuvo orando? Sencillamente no lo sabemos. Pero puede ser que haya pasado toda la tarde en oración, porque comió antes de orar. Ve el versículo 9. E inmediatamente después se puso a orar. Ve el versículo 18. Esto implica que estuvo bastantes horas buscando a Dios. Cuando de verdad hay hambre de Dios, el reloj no importa. Tristemente, las reuniones menos asistidas son las reuniones de oración. Cuesta la misma vida convencer a los cristianos de que la oración congregacional es imprescindible. Y un buen porcentaje de los que asisten a las reuniones de intercesión se aburren después de los 15 minutos. Analicemos que Ana estaba desesperada por encontrarse con Dios. No obstante, la hija de Dios fue reprendida por el sacerdote Elí. Pensar que Ana estaba borracha. El versículo 14. La reprensión sirve para demostrar la falta de discernimiento en la vida de un pastor de la nación de Israel. A lo mejor Elí nunca había orado así como Ana estaba orando. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que había visto a alguien clamar así delante de Dios? Si hubiera tenido un poco de discernimiento, seguramente se había puesto a orar con ella. Pobre Ana. Hizo lo correcto y sufrió por ello. Y encima sufre en manos de uno que supuestamente es espiritual. Qué tragedia cuando nuestros líderes no son hombres espirituales. Interesantemente, antes de irse, Ana trató a Elí con mucho respeto. Podría haberse enfadado con él, ya que insinuó que estaba ebria. Pero Ana, una mujer de Dios, se dirigió a Elí con mucho respeto. Ella le dijo a Elí: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Versículo 18. Ana pasaba con éxito la parte final del proceso. Había estado muchos años soportando las burlas injustas de Penina. La palabra nos dice, se irritaba, Ana lloraba y no comía. Lee el versículo 6. Dios pulió a Ana por medio de la herramienta llamada Penina. Así que delante de Elí, Ana pudo responder con respeto y ternura, incluso cuando había sido indebidamente acusada. Vamos con la aserción 2, corazón agradecido. Como dije, corazón agradecido. Cuando Elí le dijo a Ana: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, podemos leer en el versículo 17, la mujer se fue y no estuvo más triste. Léelo del versículo 18. En otras palabras, Ana puso su carga en el Señor. Excelente lección aquí. Una mujer, escucha esto, una mujer de Dios dejando su dolor en el Señor. Mientras que una mujer que anda en la calle, que anda en la carne,
derrama su queja ante otras personas, por decirlo así, a nuestro siglo actual, en las redes sociales, exponiéndose al resurgimiento de una peligrosa raíz de amargura. Y eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ana era una preciosa sierva del Señor Todopoderoso, guiada por el Espíritu del Eterno. No es necesario llorar físicamente para saborear algo de la gloria de Dios en la oración, pero no obstante, sí debemos tener el corazón quebrantado en sintonía con la voluntad del Señor. Dios nos guarde del legalismo religioso, orando con elocuencia, incluso mucho fervor exterior, pero con el corazón totalmente apartado de Él. El fuego interior, el fuego de Dios en nuestras vidas es lo que cuenta en realidad. Que nuestras oraciones sean genuinas, sean reales, sean sentidas como aquellas de Ana. Escuche, esto es muy importante. En nuestro tiempo de oración tenemos presente, o debemos tener presente, que nuestro Dios no es una marioneta. Escuche, esto es muy importante. Él es el Rey del universo. ¿Qué somos nosotros en realidad? Somos polvo. Oremos para pedir, oremos para rogar, para suplicar, y andemos en reverencia y con respeto delante del santo rostro de nuestro Dios. Así que nuestro compromiso es hacer oración para romper ataduras, porque muchas veces nuestras ataduras nos inhiben el ir en oración y el ver la respuesta eficaz de la oración. Si buscas a Dios de todo corazón, el diablo se encargará de enviarte unos cuantos bomberos espirituales para apagar ese fuego, ese celo por Dios. Lo más triste de nuestro tema es que Ana fue reprendida por el propio sacerdote. Recuerda que la búsqueda de Dios siempre va a conllevar adversarios, pero es infinitamente más importante agradar a Dios más que a los hombres. Así que digan lo que digan, piensen lo que quieran pensar, lo que opinen, lo que quieran opinar, tú sigue buscando al Señor. Dios usó las diversas pruebas que Ana experimentó para conducirlas hacia la oración. ¿Quién sabe cómo sería nuestra vida de oración si no fuese por nuestras aflicciones y por nuestras lágrimas? Porque hay que aprender a agradecer a Dios por permitir que pasemos por momentos difíciles con el fin de que nos acerquemos cada vez más a Él. Bien decía Charles Spurgeon, un gran predicador de siglos pasados, dijo: he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Si tienes una penina en tu vida, acuérdate de que Dios la está utilizando para tu santificación, la está utilizando para librarte, para lograr en ti un gran proyecto de vida y para labrar en ti una imagen que es la imagen de Cristo. Todas las cosas ayudan para bien. Escucha esto muy interesante. Todas las cosas ayudan para bien, incluyendo a Penina y a Elí y también al sacerdote. Escucha esto muy importante. Ana pronuncia una oración que Dios considera digna de ser incluida en su palabra inspirada. En cada línea del pasaje de 1 de Samuel capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, percibimos la fe tan profunda de esta mujer. Su oración, ella alaba a Jehová por cómo usó su poder de manera maravillosa y explica que no hay nadie como Él que pueda humillar a los altivos y bendecir a los oprimidos y quitarle la vida a alguien o incluso salvarlo de la muerte. También lo alaba por su incomparable santidad, su justicia, su fidelidad. Y con toda razón, Ana puede afirmar: no hay roca como nuestro Dios. En efecto, Jehová es totalmente confiable. En Él pueden refugiarse todas aquellas personas que se sientan oprimidas y pisoteadas, y Él les va a brindar seguridad, le va a brindar protección. En cuanto a Ana, ella recibió asimismo grandes
recompensa. Dios le concedió ser madre de nuevo. Ella llegó a darle a Elcana otros 5 hijos. Escuche esto tan interesante. Y lo puede leer en 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Además, su amistad con el Padre Celestial va fortaleciéndose con el paso de los años. Con toda probabilidad, esa fue la mayor bendición que tuvo en su vida. Y lo mismo ocurriría en nuestro caso si imitamos la fe de esta excepcional mujer de Dios, la fe de Ana. Bien, vamos a la sección número 3. La sección número 3. Cumpliendo con Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, cumpliendo con Dios. Veamos ahora cómo Ana cuidó a su bebé hasta que llegó el momento apropiado para llevarlo a la casa del Señor y dejarlo allí en cumplimiento del voto que había hecho a Dios. Porque ella le dijo a Dios, comprometió un voto ante Dios y le pidió que le diera el hijo, y pues ahora ella había hecho su voto y cumplía su palabra. Leamos ahora el versículo 24 al 28 de este capítulo, donde se nos relata cuando Ana llevó su ofrenda al Señor, cumplió el voto que había hecho a Dios. Ella dijo: he prometido traer este niño al Señor y aquí está. Puede ser que sus ojos se llenaron de lágrimas al despedirse de Samuel, pero su corazón rebosaba de gozo, porque ese niño era una respuesta irrefutable y una prueba irrefutable de que Dios había escuchado y había respondido positivamente a su petición. Y ahora ella estaba allí cumpliendo la promesa que había hecho al Señor. La decisión de Ana de dedicar a Samuel completamente al servicio del Señor fue irrevocable. Esta madre llamada Ana ha sido nuestro primer personaje de este libro de Primera de Samuel y nos ha dejado la imagen de una mujer creyente, una mujer que derramó su alma ante Dios en oración, suplicándole le concediese la petición más importante de su vida. Dios la escuchó, Dios respondió su oración, y ahora quiero decirte, estimado cibernauta, te invitamos a dirigirte a Dios en oración. Hay peticiones que ningún poder humano podría conceder. Escuche esto muy importante. Y pensemos en la importancia trascendental del alma. El alma se siente alejada de Dios muchas veces y necesita comunicarse con Él. Consciente de esta lejanía, las personas viven incompletas, viven insatisfechas y necesitan ponerse en contacto con su Creador. Necesitan ponerse en contacto con su Salvador. En esta circunstancia, la oración puede transformarse en un clamor como la oración de un salmo. Creo que estas antiguas palabras de estas canciones de la Biblia, los salmos, son oportunas expresar el clamor del ser humano de nuestro tiempo por su frustración, por su desesperanza. Tan impresionante esas palabras, por ejemplo, del Salmo 130, donde dicen: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espero en el Señor y en Él espera mi alma, y su palabra, en su palabra yo tengo esperanza. Mi alma espera al Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Que sirvan estas inspiraciones, esta palabra, esta inspiración de esta palabra, que sirvan tu vida. Son palabras del Eterno. Elcana y su familia tuvieron un viaje, o había un viaje que hacer, que la familia viajaba con los niños y había que ir a la casa del Señor, a Silo. Sin embargo, no se movieron hasta que hubieron adorado a Dios juntos, Ana y Elcana. Así que escuchen, la oración no debe ser obstaculizada por nada. En este caso, un viaje
que muchas veces es prioritario en el caso de que tenían que ir a adorar a la casa del Señor, pero era prioritario orar juntos por esta situación que estaba viviendo la familia. Entonces esto es priorizar cuando los hombres están con tanta prisa, incluyendo los viajes, ¿verdad? O para dedicarse a los negocios, muchas veces no tienen tiempo para adorar a Dios. Es probable que esto dé pauta para vivir en su presencia, para vivir sin la bendición de Dios. Ana, aunque sentía un amor por los atrios de la casa de Dios, rogó que se quedara en casa por esta razón. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude y nos haga actuar de la manera más justa delante de Dios. Ana presentó su hijo al Señor posteriormente, lo desteta, lo trae a la casa, lo presenta, lo hace con agradecimiento y reconocimiento de la gran bondad que Dios tuvo en la respuesta a la oración. Y escucha esto, lo que le damos a Dios es lo que hemos pedido primero, lo que hemos recibido ya de antemano, lo que hemos recibido de Dios. Todas nuestras ofrendas a Él están primero presentes en los dones que recibimos de parte de Dios. Así que el niño Samuel mostró también, ya hablando de Samuel, mostró a su temprana edad una verdadera piedad. Los niños pequeños deben ser enseñados y deben adorar a Dios, y cuando son muy jóvenes, los padres deben llevarlos a la cruz de Cristo y les irá bien, tal como le fue a Samuel. Dios en su gracia los aceptará y les enseñará a dar lo mejor, siempre les dará lo mejor. Bien, queremos ordenar las ideas. Podemos decir que Dios se acordó de Ana y la consoló dándole a su hijo Samuel. De la misma manera, Dios cuidará de nosotros. Él conoce todas nuestras heridas, conoce nuestras necesidades. Así que respondiendo a nuestras súplicas desesperadas, Él actúa. Lo que deducimos que la mejor manera de atender la respuesta de Dios es llevar nuestra devoción total a Él. Solo quien reconoce que Dios le dio todo lo que tenía puede entregárselo a Él. Voy a repetirlo nuevamente. Dios se acuerda de Ana y la consuela dándole a su hijo Samuel. De la misma manera, Dios cuida de nosotros. Él conoce todas nuestras heridas y necesidades, respondiendo a nuestras súplicas desesperadas, por lo que deducimos que la mejor manera de atender la respuesta de Dios es ir con nuestra devoción total hacia Dios. Solo quien reconoce que Dios le dio todo lo que tiene es el que puede tener la actitud correcta de entregarle todo a Él. Porque todo viene de Él y todo lo que tenemos lo tenemos por Él. Dios te bendiga y continuamos. A todo problema, refúgiate en Cristo y déjalo que entre a la escena. Cuando sientas penas y tristezas en el alma, cuando sientas penas, tristezas y dolor, no te dejará, no te dejará. Él lo ha prometido.
Refúgiate en Cristo, Él es la respuesta a todo problema. Refúgiate en Cristo y déjalo que entre a la escena. Cuando sientas penas y tristezas en el alma, cuando sientas penas, tristezas y